Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en un nuevo capítulo de Proyecto Nativo, un canal dedicado a la propagación de plantas nativas. En esta oportunidad responderemos una pregunta: ¿por qué hay que plantar nativo y no plantar exótico? Además tendremos la colaboración de Vicente Valdés de Biodiversidad Chilena, que nos colaborará con increíbles fotografías de flora y fauna chilena. Así que vamos allá a ver el porqué de la pregunta. Para poder responder la pregunta ¿por qué hay que plantar nativo y no plantar exótico?, primero tenemos que explicar algunos significados de algunas palabras. Estas palabras son endémico, nativo y exótico. Cuando nos referimos a una especie endémica, una especie puede ser, por ejemplo, un animal, una planta, un hongo o una bacteria. Esta especie va a habitar exclusivamente en un país y en ningún otro lugar del mundo. Cuando decimos que va a habitar, significa que va a habitar naturalmente sin la intervención del hombre. Cuando hablamos de una especie nativa, significa que esta especie puede habitar en un país o más países naturalmente. Y cuando hablamos de una especie exótica, significa que esta especie fue traída directa o indirectamente por el hombre desde otro país hasta nuestro país. Entonces, un ejemplo de especie endémica vendría a ser la palma chilena. La palma chilena está restringida a una zona acotada en la zona central de Chile asociada a la cordillera de la costa. Un ejemplo de planta nativa podría ser, por ejemplo, la Araucaria araucana, que es una especie que habita acotadamente un pequeño sector de la cordillera de los Andes en el sur de Chile y Argentina, y también en la cordillera Nahuel Buta en la cordillera de la costa. Entonces, al habitar dos países, tanto Chile y Argentina, aunque sea muy reducido el lugar, ya pasa a ser una especie nativa. También, por ejemplo, tenemos de especie nativa al espino, que habita naturalmente en Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y Bolivia. También tenemos las especies exóticas que pueden ser traídas directamente o indirectamente por el hombre. Una especie traída directamente puede ser, por ejemplo, una planta de cultivo. Por ejemplo, las paltas, que son traídas de México. También puede ser los duraznos, las manzanas traídas del Mediterráneo. Entonces, todas esas especies son traídas directamente de otros países hasta nuestro país y se convierte en una especie exótica. Una especie traída indirectamente puede ser, por ejemplo, una persona que se encuentra en otro país y las semillas de esos otros países se quedan pegadas a los calcetines de estas personas, y luego al viajar a nuestro país estas semillas se dispersan y de esa forma es traído una especie de otros lugares a nuestro país de manera indirecta a través del hombre. Ya teniendo estos significados listos, ahora tenemos que explicar el concepto de un hotspot. Para poder ser uno de los 35 puntos hotspot del mundo, tiene que tener dos características principales. Una de ellas, poseer 1500 plantas endémicas, o sea, exclusivamente de ese país, y además tener un 70% degradados los ecosistemas. Entonces Chile posee más de 1500 plantas endémicas y además posee en toda la extensión de su territorio más de un 70% de degradación del territorio, que no es menor. Este endemismo se debe a que Chile es una isla biogeográfica. ¿Qué significa eso? Significa que Chile limita hacia el oeste con el Océano Pacífico, hacia el este con la cordillera de los Andes, hacia el sur con los glaciales y hacia el norte con el desierto de Atacama. Y eso lo convierte en una isla biogeográfica, en donde estas especies, las que habitaban nuestro país, se aislaron y evolucionaron hasta ser especies totalmente únicas. Esto viene naturalmente y fue principalmente descrito por Charles Darwin, que es un científico naturalista que dedicó más bien su vida a la observación y se dio cuenta que las especies iban evolucionando. Entonces, la teoría de la evolución dice que todos nosotros venimos de un ancestro común. Entonces, hace millones y millones de años atrás, alguna vez fuimos la misma especie, y esta especie fue evolucionando ramificadamente dependiendo del lugar, de la zona, del territorio, de los enemigos naturales, de los depredadores, etc. Y así se fue adaptando este organismo hasta
tener millones y millones de especies habitando el planeta. Además, esta teoría plantea sobre la selección natural. Esta selección natural quiere decir que los organismos que no se adaptaron perecen y los que sí se pueden adaptar simplemente sobreviven. Y esto no es algo de un día para otro, sino que son millones de años de adaptación. Entonces, él al darse cuenta que todo estaba conectado, cuando visitaba un lugar y se daba cuenta, por ejemplo, que existía una flor campanulada, en nuestro territorio podría ser, por ejemplo, una ñañuca, una alstroemeria, inclusive un copihue, eso quería decir que debiese existir un insecto o un animal capaz de llegar hasta el néctar de estas plantas. Y efectivamente, lo que ocurre en nuestros ecosistemas es que sí existen organismos capaces de llegar a estas plantas con estructuras como por ejemplo el pico y lengua del picaflor, las espiritrompas de las mariposas y los estiletes de algunos insectos, que se van a alimentar y van a poder llegar hasta estos nectarios, y de esa forma van a polinizar la flor y ellos además van a obtener el alimento. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las plantas. Las plantas generan un fruto y estos frutos pueden ser grandes o pequeños. En el caso de Chile, hace unos 10.000 años atrás existía la megafauna. Esta megafauna podría ser, por ejemplo, confoterios, paleocamélidos y otros animales bastante grandes. ¿Y qué es lo que ocurrió? Se extinguieron. Entonces todos estos árboles con frutos grandes igualmente acompañaron la suerte de esta megafauna debido a que no existían la dispersión natural de esta megafauna. En el caso actual tenemos, por ejemplo, el lúcumo chileno, la pasiflora, el velluto del norte y el keule, que era antiguamente dispersado por esta megafauna. Y actualmente estos 4 árboles y arbustos se encuentran en peligro de extinción. Entonces todas las especies nativas y endémicas están ligadas de una manera u otra al ecosistema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando una especie exótica llega a nuestro país? Y es lo que está ocurriendo. Lo que ocurre es que esta especie exótica, acostumbrada a otro clima, acostumbrada a otros enemigos naturales, se introduce al territorio y produce un desequilibrio. Por ejemplo, el hombre trae abejorros exóticos, que es el bombo terrestre, a nuestro territorio para polinizar los tomates debajo del invernadero, debido a que las abejas no pueden polinizar tomates bajo invernadero y un insecto efectivo para ello vendría a ser este abejorro exótico. Desde una mirada desde la agricultura es bastante positivo, debido a que gracias a ellos muchos de nuestros tomates pueden llegar a nuestra mesa para poder consumirlo. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema aquí? El problema ecológico son que estas colmenas de abejorros exóticos se escapan de los invernaderos y lo que ocurre es que llegan al ecosistema natural, en donde se transforma en una plaga debido a que no tiene los enemigos naturales. Comienza a aumentar la población y comienza a desplazar otras especies del mismo género. Por ejemplo, el bombus terrestre va a desplazar al bombus dalbomi, que es el abejorro nativo nuestro. Y ese no es el único problema. Además, este abejorro, debido a que no está acostumbrado a alimentarse de estas flores, existe un ejemplo de la planta del chilco, lo que hace es romper la base de la flor para poder obtener el néctar. Y de esta manera no poliniza la flor y así va a disminuir la producción de semillas de esta planta, provocando un desequilibrio medioambiental. Y no es solamente eso, sino que también este abejorro exótico tiene la mala costumbre de, al mismo momento de alimentar, defeca. Entonces, las fecas lo que hace es transmitir enfermedades. Y estas enfermedades son transmitidas a nuestro abejorro nativo debido a que comparten el mismo género. Tienen tanto parentesco evolutivo los dos abejorros que comparten las mismas enfermedades. Y debido a que el abejorro nativo no está acostumbrado a estas nuevas enfermedades, comienza a disminuir drásticamente sus poblaciones, llegando inclusive a un 90% de disminución de la población. Actualmente se encuentra en peligro de extinción. Algo muy similar ocurre con los perros, que les pegan las enfermedades a los zorros, sarna, tiña, distemper y garrapatas, debido a que su parentesco evolutivo es bastante cercano. Y no solamente eso, también los perros transmiten enfermedades a otros mamíferos, como por ejemplo los guanacos.
Entonces por eso se dice que no hay que llevar animales exóticos o mascotas, mejor dicho, a los ambientes naturales, debido a que transmiten enfermedades. Entonces cada especie es buena siempre y cuando este es un lugar de origen, o si no, comienza un desequilibrio ecosistémico en donde se transforman estas especies en plagas y comienzan a disminuir las poblaciones nativas y endémicas. Lo que ocurre, por ejemplo, con las especies nativas es que todo está en equilibrio. Voy a poner un ejemplo de ello. Si es que el solo hecho de que nosotros plantemos nativo en nuestras casas, lo que va a ocurrir es que este árbol, arbusto o flores van a crecer, se van a desarrollar y al momento de florecer va a atraer animales nativos, debido a que los animales nativos están acostumbrados a los ecosistemas nativos. Entonces va a ser muy fácil para ellos obtener el alimento de estas flores. Al obtener alimentos de estas flores van a ser, por ejemplo, los pájaros, insectos, escarabajos, moscas, abejas, inclusive murciélagos, se van a alimentar de esta flora nativa y por ende al haber más oferta de alimento, proporcionalmente va a crecer las poblaciones de estos animales, va a crecer la población de insectos y de aves. Al aumentar las poblaciones de insectos y de aves directamente, debido a que estos animales vienen de los bosques de nuestros alrededores, de los bosques nativos, al haber una mayor cantidad de animales, lo que va a ocurrir es que van a comenzar a haber más depredadores. También como especies carnívoras tenemos algunos reptiles, como puede ser la iguana chilena, la culebra cola larga, la culebra cola corta, que se va a alimentar de otros reptiles más pequeños o insectos. Al haber más animales carnívoros, lo que va a hacer que van a haber, se podría decir, mayores cadáveres en los bosques. Entonces estos cadáveres va a ser alimento, por ejemplo, para animales carroñeros, como son los cóndores, buitres y de muchos insectos que se alimentan de esta carne muerta. Entonces, al haber más insectos, más aves carroñeras, más enemigos naturales, comienza a aumentar la biodiversidad del ecosistema. Al haber más insectos, igualmente van a haber muchas más aves, porque las aves de aquí son generalistas, comen insectos, además comen frutos. Estas aves van a empezar a consumir más frutos nativos, por ejemplo, van a consumir más peumos, más litres, más palqui, más maqui, y van a dispersar su semilla. Al dispersar su semilla va a comenzar a aumentar la masa de los bosques, mucha más biodiversidad de plantas y arbustos. Y al haber mayor biodiversidad de plantas, lo que va a hacer, estas plantas van a otorgar más oxígeno a nuestro planeta, van a absorber el CO2, disminuyendo así la temperatura del planeta y combatiendo además el cambio climático. Al haber mayor humedad también, por ejemplo, va a aumentar la biodiversidad de líquenes, de musgos, de lechos, y de esta forma todo el ecosistema se autorregula solo. Por el simple hecho de que nosotros plantemos una planta nativa, significa que va a haber, como todo está conectado, se va a autorregular todo el sistema. Entonces, si cada uno de nosotros comenzamos a plantar plantas nativas en nuestras casas, lo que vamos a generar van a ser corredores biológicos, en donde todos los animales, aunque sea simplemente aves, insectos y plantas, se van a comenzar a dispersar. Entonces, es bastante importante plantar nativo para estar en un equilibrio ecosistémico con nuestros territorios. Ahora vamos a pasar a que Vicente Valdés, de Biodiversidad Chilena, nos entregue una última reflexión para terminar con este video. Hola a todas y todos, quiero aprovechar esta instancia dentro de este lindo proyecto llamado Proyecto Nativo para dejarles un mensaje y una invitación a que se motiven por conocer y saber aún más sobre la naturaleza de nuestro país. Este tema es sumamente importante hoy en día, sobre todo en el contexto actual. A lo largo y ancho de Chile tenemos una cantidad de paisajes increíbles con una belleza escénica incomparable, que a su vez están compuestas por diferentes organismos, flora, fauna, funga, y en mayor o menor escala son estos organismos los que hacen que estas redes tróficas funcionen en equilibrio y los que conforman estos bellos paisajes.
Por lo tanto, necesitamos ser cada vez más personas protegiendo esta biodiversidad. Una de las vías más efectivas para lograr esto y lograr la conservación, que es uno de los temas más importantes, es la educación ambiental. Y afortunadamente, para hacer educación ambiental solo se requiere de un poco de voluntad y un poco de compromiso, a través de simples actos como compartir fotografías, información en redes sociales y ojalá transmitir todo el conocimiento posible, transmitir esta pasión por la naturaleza y que finalmente generemos una conciencia que nos permita vivir en la armonía que la naturaleza siempre ha merecido. Así que el primer paso es conocer para proteger.